En el vasto horizonte del viejo oeste, dos titanes destacan con un fulgor inigualable: John Wayne y Clint Eastwood. John Wayne, la encarnación del hombre del oeste de la vieja escuela, forjó su leyenda en el cine a principios de la década de los 30, justo cuando el sonido aparecía en el cine. Su imagen se convirtió en el estandarte de una época en que las películas de vaqueros eran las reinas de la taquilla. Wayne personificó al valiente explorador, al justiciero del oeste, y sus actuaciones se grabaron en la memoria de la cultura popular. Pero a medida que avanzaba el tiempo, el género del western se desvió de su cauce tradicional. En la década de los 60 y los 70 emergió el spaghetti western, capitaneado por Clint Eastwood. Estas películas tenían un tono más oscuro, eran crudas y desafiaban los estándares morales, cuestionaban las convicciones más arraigadas de la sociedad y exploraban la moralidad en un oeste donde el bien y el mal no siempre eran tan claros. En medio de esta batalla de épocas y estilos, el guionista y director Larry Cohen elaboró un guión que desencadenaría este sorprendente enfrentamiento: Los Hostiles, que narraba la historia de un jugador que por un golpe de suerte ganaba la mitad de la propiedad de un hombre mayor. El elenco soñado para esta película incluía a Clint Eastwood como el jugador y a John Wayne como el hombre mayor. Sin embargo, esta historia tomó un giro intrigante. John Wayne, cuyas convicciones estaban arraigadas en la tradición de un oeste noble y valiente, rechazó tajantemente unirse a esta empresa. No solo desaprobó el guión, sino que también sentía adversidad hacia Clint Eastwood. Lo veía como un actor y director que personificaba las nuevas tendencias sombrías del género. Para Wayne, el guión de Los Hostiles representaba una reinterpretación cínica de los personajes y las tramas que a él mismo le habían llevado al estrellato. Y un punto importante de la discordia fue el rechazo de John Wayne a la película Infierno de Cobardes, un western de 1973 que marcó el debut de Clint Eastwood como director. Esta película era un retrato sombrío y crítico del oeste que desafiaba la visión noble que Wayne tenía del oeste y sus pioneros. John Wayne consideró que Los Hostiles estaba más en la línea de los spaghetti western que había dado tanta notoriedad a Clint Eastwood, y este, en respuesta, optó por el silencio y nunca contestó una carta que le envió John Wayne. Como resultado, la película nunca se materializó y, a pesar de varios intentos, estos dos gigantes del oeste nunca compartieron escenario. Una versión del guión de Cohen finalmente se convirtió en una película para la televisión. En 2009 se estrenó El jugador, la chica y el pistolero. De manera irónica, John Wayne realizó su última película en 1976, llamada El último pistolero, un western dirigido por el mentor de Clint Eastwood, Don Siegel, y filmado por el director de fotografía del actor Bruce Surtees. John Wayne y Clint Eastwood, surgidos de diferentes generaciones y eras, encarnaban dos versiones distintas del oeste que dejaron huella en la historia del cine. Siguen siendo los iconos que representan tanto el oeste tradicional como su interpretación más oscura. Sus nombres siguen sonando en las colinas polvorientas donde los mitos del oeste nunca mueren. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más sobre el viejo oeste.